Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in, and we sang, oh, 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 oh. Now the country that we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages. We would read and we sing, oh, 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 oh. We will cross any... La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. There's a song that's getting stronger. We will sound all our silver songs, and we will know where they belong. Now the echoes will... Bueno, con Fernando Berlín y con muchísima más gente que se incorpora a través de Internet, hoy vamos a comentar del gran debate que se celebró ayer en Televisión Española entre los dos candidatos de los principales partidos políticos que aspiran en las elecciones europeas a hacerse con unos puestos allí. Elena Valenciano y el señor Cañete. Vaya debate. Shadows we were carried through the night. When the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light. And we saw the world with different eyes. And we sang, Honestamente creo que Elena Valenciano vapuleó al señor Cañete. Y yo lo digo con un espíritu crítico absoluto, que es con el que llegué a ver el debate, entre otras cosas porque estaba un poco enfadado porque el formato no me parece que sea el más adecuado en el mundo que vivimos y en el tiempo que vivimos, habida cuenta de que hay muchos otros grupos políticos que aspiran también a hacerse con una posición en las elecciones europeas, y dado que esto no son unas presidenciales, como decía Luis Arroyo el otro día aquí mismo, el experto en comunicación política, ¿qué sentido tiene hacer un debate a dos cuando no es un único puesto el que se está jugando, sino que es, en fin, la configuración del Parlamento Europeo? Lo democrático habría sido el debate que vamos a ver dentro de unos días con todos los grupos políticos. Pero, independientemente, se celebró y, sinceramente, menudo vapuleo se llevó el señor Cañete. Y ahora os explico mis razones, pero creo que en fin, no es muy difícil. Pero primero encendemos la cafetera, como es costumbre en este programa, donde siempre a golpe de taza de café y también a golpe de portadas de periódicos repasamos un poco la actualidad y nos sentamos estos 30 minutos diarios para hacer eso que tanto nos gusta, que es saber que no estamos solos. Lo de Nadal que hacer el médico. Para cuidar a la gente que está malita. A los que estén enfermos. ¡México! Porque son superhéroes. Porque sí. Son superhéroes. ¡México! Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Lo demás lo que es el médico.
16 de mayo de 2014 abrimos esta página del cuaderno de bitácora. Sabéis que la prensa, en las portadas, evita el asunto de Cañete y podríamos pensar, es que se celebró muy tarde. No, es que vapulearon a su líder, a su esperanza blanca. Lo digo en lo formal, en el fondo y en la forma, sí. Pero en la forma desde luego, porque estas cosas son muy estéticas, son muy visuales, ¿no? Eso es lo que tiene sentido, básicamente, en un debate televisado y se buscan esas son las anécdotas que llaman la atención y que se buscan. Y Cañete no levantó la mirada de los papeles, estuvo confuso, se entrecortaban los pensamientos. Estuvo incluso en algunos momentos un poco desagradable porque le salía una babilla por la boca, que eso es algo que si no has bebido agua te puede pasar perfectamente, no es, pero mala suerte que le pasó en aquel momento. Y la imagen era un poco dantesca, todo el rato mirando hacia abajo, hacia los papeles, dirigiéndose de forma torpe a las cámaras. Yo creo que él llegó al debate pensando que el que iba a vapulear era él. Llegó demasiado confiado en sus capacidades. Y me da la sensación de que Elena Valenciano se preparó mucho mejor el debate. Apenas miró los papeles, jugó mucho más con las interrupciones, dentro de que era un formato completamente encorsetado y muy poco vivo, pero le dio por lo menos un poquito de movimiento. Ahora, esto que digo yo, lo que llama la atención es lo increíble que es el mundo dependiendo del cristal, del color del cristal con el que se mire. Porque ayer en la red había gente todavía, en Twitter, que señalaba que Cañete estaba dándole un repaso a Elena Valenciano y digo, es verdad que la gente es muy militante. Claro, yo también me pregunto, a lo mejor es que yo estoy cayendo en esa militancia ideológica. No, fue un vapuleo, ahora estaba volviendo a ver las imágenes, fue un vapuleo en toda regla. Y cuando las cosas son, no es mi opinión, es verdad. Y además comparto la opinión de quienes dicen que este no era el formato adecuado, que faltaban allí muchos otros grupos políticos, que aquí hay quien no se ha dado cuenta de que esto del bipartidismo está tocado. Todo eso lo suscribo una cosa tras otra. Ahora, en términos de victoria o derrota, lo de ayer creo que fue bastante claro. Y la prueba está en que ningún periódico lo ha metido en portada porque están todos un poco abochornados. Bueno, en portada lo ha metido La Razón. Y ahora veremos cómo. Y el ABC. Y ahora veremos cómo. Bochorno. Bueno, vamos a ver primero los digitales, donde todo sí se centra en torno a eso, porque es la información principal, y lo vamos a ver en las páginas web y lo vamos comentando. Shut my eyes, look the other way as you blatantly take my life away from me. Si puedo hablar hoy aquí es porque no he muerto ya hace algún tiempo. Y no he muerto hace algún tiempo por la persona que me sostiene, que es de madera de roble, pero que da unas flores como las del magnolio.
y con eso yo vivo apaciblemente y pienso hacer lo mejor posible con dignidad lo que no nos enseñan a hacer en esta civilización, que es morir como un acto vital, como un acto vital. La vida es mi referente. It starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly, all at once, my legs won't let me stand. I scratch till my fingers go numb, but my skin never bleeds. A silent accomplice waits and feeds when Así que lo llevan las portadas de La Vez y la Razón, como os podéis imaginar, no iban a dejar pasar esta ocasión. Pero vamos a ver primero los digitales, ¿eh? Infolibre dice: Valenciano ataca con el aborto, el fraude fiscal y el rescate, mientras Cañete se encierra en la herencia recibida. Dice: el debate electoral mostró a una Elena Valenciano a la ofensiva, que atacó al PP especialmente en asuntos como el fraude fiscal, el rescate financiero y el proyecto de recortar el aborto. Su contrincante, Miguel Arias Cañete, que leyó buena parte de sus intervenciones, respondió de forma monotemática con la herencia recibida. Nadie habló de los escándalos de corrupción o las medidas de regeneración democrática, más allá de una referencia de la candidata socialista a los viajes de dirigentes del PP a Suiza, ante la que Cañete guardó silencio. Suscribo cada palabra de esto. Efectivamente, echamos de menos algunos temas, más que observamos también esa referencia a los viajes a Suiza y vimos lo encorsetado del debate. Y coincido mucho con la gente que ayer cuestionaba en Internet que el debate parecía más un debate nacional que un debate europeo. También os digo, si llegan a hacer un debate europeo, no sé cuál ha sido el porcentaje de audiencia, no ha salido todavía la audiencia, sale dentro de un rato. Pero bueno, si llegan a hacer un debate estrictamente europeo, el desplome es total. Matthew Bennett en Twitter dice: cantidad de temas importantísimos que obviamente pactaron no tocar. Amador Domínguez: el discurso de Cañete ha sido pésimo y aburrido. Parecía un CD viejo y rayado. Muy mal. Obdemurian Senku dice: jugaron un partido entre ellos. Europa, una anécdota. Han mentido ambos y no ha habido contraargumentación constructiva. Y luego lo que os decía, la importancia de las formas también. Porque a veces lo que sucede en el fondo es lo realmente, pero luego lo estético. Decía Clara Eugenia: la espuma blanca que salía por las comisuras de Cañete me ha despistado tanto que no he podido atender al debate. Lo siento. Estoy leyendo solamente de aquellos que han confirmado que vieron el debate, porque luego hay mucha gente que y así lo manifiesto y es... Lo honesto es contarlo también, pero ha habido mucha gente que además se ha resistido a verlo y no ha querido verlo simplemente porque le parecía que era una teatralización. Ana Palomar Monge dice: poco europeo, cosa que ya esperaba, de patio de colegio y tú más, pero lo de que leyese Cañete ya es que es la bomba. Luego hubo otras opiniones, por ejemplo, Ángeles Barceló publicó un tuit que decía: decepcionante y desesperante el debate entre Cañete y Valenciano, ¿dónde está Europa? Cristina Pardo decía: Cañete ya ha leído en directo el equivalente a Guerra y Paz.
Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Es una radio diferente y llena de noticias y de blues. Es medio clandestina, el secreto lo guardas tú. Puedes seguirnos en las redes o en radiocable.com. Comentamos las noticias con el aroma de un café. Todas las mañanas conecta y opina tú también. En la cafetera tú puedes seguir siempre informando Fernando Berlín a través de las redes radiocable.com. La radio diferente, quien opina eres tú, eres tú. En la cafetera con Fernando Berlín. 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 Oh yeah, that's rock and roll, man. Yeah. Bueno, que seguimos repasando los comentarios de... Igual os cansa un poco este asunto del debate, pero como son tan graciosos algunos comentarios que lanzó la gente en Twitter, esto es algo que ya sobrepasa el debate. Decía Carlos Cue, mientras estaba sucediendo, el debate no ha llegado a la mitad y ya parece mucho más que un debate de elecciones generales que de europeas. Y Borja Ventura, que es un experto también en imagen política y en comunicación política y de Internet, decía, quiero un debate sin discursos, con interrupciones, con más partidos, con periodistas y con Ana Pastor, pero de fact-checker, no solo de moderadora. Y luego Víctor Espinosa decía, estos no son los datos, suyas son las confusiones. Es que a mí uno de los momentos en los que yo creo que Cañete perdió la mayor cuota de credibilidad en su depósito de gasolina fue el momento en el que justificó el rescate, pero diciendo que había sido un excelente rescate. Y además luego dudando en si podía pronunciar o no la palabra, ¿no? Decía Enrique Fernández en Twitter en aquel momento, alguien debería recordarle que su ministro de Economía ya admitió que fue un rescate y lo hizo en Objetivo La Sexta, con Ana Pastor. Luego también tuvo lugar todo esto, ahora con las redes sociales, debe ser que había mucha gente que estaba preparada para, durante el debate, conseguir lanzar algunos trending topic. Y consiguieron verdaderamente instalar algunos como trending. Gana Cañete, por ejemplo. Pero esto debió mosquear bastante a los militantes del PSOE, que pusieron en marcha el siguiente hashtag, Cañete KO. Y entonces la batalla se trasladó a la red. Y bueno, fue más divertido casi seguirlo vía Twitter que viéndolo por televisión. Pero bueno, sigo. Infolibre dice, la campaña llega al Ecuador marcada por la gran coalición, el asesinato de Carrasco y la desmovilización. Es un artículo de Juanma Romero en Infolibre que dice, el camino a las europeas del 25M encara su recta final con el motor aún al relentí. A la escasa tensión electoral se han sumado los parones provocados por la tragedia de Badajoz y sobre todo el asesinato de Isabel Carrasco. Pero lo que más ha dominado la primera fase de la campaña ha sido el debate sobre la gran coalición alimentada por Felipe González para disgusto del Partido Socialista. La ciencia sirve para lo que sirve. Sirve para hacer carreteras, puentes,
sirve para demostrar teoremas, pero no sirve para aprender a vivir y a morir. If you dream of something brave, if you give your all just to keep a little bit faith, if you feel this taste around, if you don't be afraid that something can let you down. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Estoy viendo el diario.es, la portada tiene una encuesta. ¿Quién ha ganado el cara a cara? Elena Valenciano, 91%. Miguel Arias Cañete, un 9%. Hombre, di que está bastante segmentado, pero en fin, que sí parece que es bastante... Lo digo porque va a haber alguna crítica, porque yo he dicho que vapuleó a Cañete. Lo creo de verdad que vapuleó. Y, ojo, que yo soy votante confeso de Equo. O sea que no tengo mucho aquí más que aportar. Pero las cosas cuando son. Cañete y Valenciano pasan por el debate sin estimular la campaña, dice el diario.es. El formato elegido por el PP y por el PSOE apenas ha dejado espacio al enfrentamiento verbal y ambos candidatos han pasado de puntillas por asuntos como corrupción o aborto, dice el diario.es. Ahora, ese fue un momento absolutamente glorioso, el del aborto, probablemente porque allí en ese territorio es donde Elena Valenciano estaba mucho más legitimada para hablar como mujer y además donde obviamente tenía mucho más peso, ¿no? Porque conoce en profundidad el tema y porque sabe, Cañete, que tienen escondida la ley del aborto hasta que pasen las elecciones europeas. Y como la tienen guardada en un cajón, le dijo Valenciano, si ustedes pierden, seguirá en ese cajón. Y la cara de Cañete era de traca. Estaría bien a ver si alguien hace algunas encuestas urgentes y estas reflexiones que lanzo al aire las podemos contrastar con la opinión de la gente, porque a lo mejor simplemente es una opinión mía y fue la impresión que me dio a mí viendo el debate. Que esto es opinión, no es información. Así que... Luego hubo mucha gente molesta porque en el debate excluyera a otros grupos políticos, ¿no? Dice Ángel Rivero en Twitter, escuchar y ver debatir a Cañete y a Valenciano, una muy buena razón para votar a Podemos. Decía Fernando Tirado también, todo predefinido y tú más, hasta que los debates no sean de verdad, que se debata de todo y se pueda preguntar y puedan preguntar los propios ciudadanos. Bueno, os decía que una buena parte de los periódicos ni siquiera lo llevan en portada. El Mundo dice, un grupo extremista Berchale intenta reactivar el terrorismo. La Audiencia Nacional investiga 50 radicales de IBIL dirigidos por un preso y un huido de ETA. Captan jóvenes para un relevo generacional.
Lleva una fotografía de Barack Obama junto a un coche de bomberos medio aplastado y dice: un museo para que nadie olvide, a 21 metros bajo tierra, en la penumbra del nuevo mausoleo. Obama no quiso ayer dirigirse a las víctimas, sino a los héroes. Nueva York ya cuenta con un espacio para homenajear a los muertos del 11 de septiembre de 2001. También dice El Mundo: Renfe perderá este mes el monopolio de viajeros tras 73 años y la chapuza en el rescate de la mina turca eleva el número de muertos. Pero como veis, desaparecido el asunto del debate de su portada. El periódico El País: Francia e Italia lastran el crecimiento de la zona euro. El PIB de España crece el doble que la media de la Unión Europea. También dice El País: Estados Unidos abre la vía a un Internet de pago más veloz. Persecución judicial por 6.500 euros. Habla del caso Isabel Carrasco. Dice: Carrasco y la hija de la supuesta asesina se enzarzaron en una disputa laboral. Y después, en una columnita en pequeñito, dice: el PSOE propone crear un seguro de desempleo a nivel europeo. Ese es su destacado sobre el debate. Federico Mayor Zaragoza. Si uno mira quién tiene el poder mediático en el mundo, pues son unas 6 o 7 personas las que dominan de una manera enorme todo lo que es no solo la información sesgada, que esta es otra cosa de la que tendríamos que empezar a protestar. Cuando uno hoy ve en un kiosco los periódicos que nos ofrecen a los españoles, estoy hablando de Madrid, y uno dice: pero ¿cómo puede ser? Si la mayor parte de estos periódicos, la información que dan no es verdad, no es cierta. Entonces tenemos que protestar, como le decía antes. Este no es el mundo que deseamos para nuestros hijos. Y todas estas cosas de las que antes éramos solo testigos, ahora ya no lo seremos. ¿Por qué? Pues porque ahora podemos participar. Ahí vamos al ABC, que sí lo lleva como fotografía de portada en esa irrealidad en la que viven, pero lleva de titular principal, no lleva esto, no lleva el debate. Dice: Alemania y España lideran el crecimiento en la zona euro. Los mercados castigan el parón de Francia e Italia y las dudas sobre Grecia. Y dice: Arias Cañete afea a Valenciano la pesada herencia de Zapatero. Dice: la candidata socialista culpa al PP de no crear empleo como prometió. Ese es el encaje. Y La Razón, bueno, de tema principal, de tema central, dice: primer detenido en España por pedir en Twitter que se mate a políticos. Parece ser que publicó un tuit tras el asesinato de Carrasco que decía: así se hace, hostia, a matarlos a todos, más tiros en la cabeza de peperos. Bueno, pues parece que fue arrestado por un delito de apología de la violencia, que contempla penas de hasta 2 años de cárcel. Si no tiene antecedentes, pues no irá a la cárcel. Bueno, dice: Cañete desquicia a Valenciano con la herencia del PSOE. Yo no vi muchos desquiciados, más bien vi un poco nervioso a Cañete. Pero en fin, si lo dice Paco Maruenda. Y luego está el asunto de los editoriales, ¿no? Dice: la derrota de Valenciano, dice Paco Maruenda, en La Razón. Dice: no dejó de sorprender que Valenciano reivindicara a Zapatero, algo que no es muy habitual en Rubalcaba y su equipo. Dice: su candidato no es su candidato.
en El País, Ana Carvajosa. Dice, si los pasillos de Bruselas aciertan, Cañete acabará de comisario en el Ejecutivo Comunitario. En la Eurocámara no se le verá el pelo y en su lugar dejará a Esteban González Pons. Esa es otra, que es que el candidato que ayer vimos en televisión muy probablemente no va a estar en el Europarlamento, porque todo indica que va a ser comisario en el Ejecutivo Comunitario. Eso es lo que parece que está intentando negociar el señor Rajoy. Aquí está, Arias Cañete y la chica de ayer, dice el ABC, el candidato del PP no tuvo su mejor noche, aturullado, encorsetado y leyendo constantemente, no dominó las sutiles artes de la telegenia. Y con esto, señoras y señores, nos marchamos. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. Suyas son los datos, las mías han sido las opiniones. Nos vemos el lunes, pasado un excelente fin de semana. Adiós, muchísimas gracias por la compañía. We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was